Este video está auspiciado por nuestra plataforma de cursos formacionzepfilms.com y nuestro nuevo curso de fotografía y cámara para cine. De precursores a ganadores del Oscar, de producciones industriales a búsquedas más intimistas, de historias de denuncia a propuestas de género. Estas son algunas constantes de una de las cinematografías más atractivas de Latinoamérica y del mundo. Hoy, en Historia del Cine, nos adentramos en el cine argentino. Obviamente no alcanza con un solo episodio para abordar toda la historia cinematográfica de un país. Por eso, la idea de este capítulo es que tengan un pantallazo general de lo que es el cine argentino y que se inspiren a investigar más sobre sus obras y directores. Dicho esto, espero que disfruten del video. A fines del siglo XIX, gracias a lo establecido por la Constitución de 1853, Argentina vivía un auge de inmigración. La mayoría de los inmigrantes venían de Europa y traían consigo recursos y tecnología novedosa, incluyendo el cine. En 1894 llegaron a Buenos Aires los primeros kinetoscopios y al poco tiempo los cinematógrafos de los hermanos Lumière. La primera proyección tuvo lugar el 18 de julio de 1896 en el Teatro Odeón del centro porteño. Entre los presentes en aquella función estaba Henri Lepage, dueño de la casa Lepage, que vendía artículos fotográficos importados. Lo acompañaban sus dos empleados, el austrohúngaro Max Glucksmann y el francés Eugenio Pi. Los tres quedaron fascinados con el cinematógrafo y quisieron comprar uno. Al no llegar a un acuerdo con los Lumière, consiguieron una cámara LG fabricada por Gaumont. Pi no perdió tiempo y en 1897 realizó La Bandera Argentina. Con apenas 3 minutos es considerada la primera producción rodada en Argentina. Sin embargo, en esa época, el camarógrafo alemán Federico Figner hizo filmaciones con títulos descriptivos: Vistas de Palermo, Avenida de Mayo y Plaza de Mayo. Tanto el material de Pi como el de Figner están perdidos. Otro pionero fue Eugenio Cardini. Luego de fabricar un aparato parecido al kinetoscopio, viajó a Francia y compró un cinematógrafo. Empezó registrando situaciones cotidianas, pero fue introduciendo elementos de ficción. En Escenas callejeras de 1902 mostró el primer gag de cine argentino: el choque entre un ciclista y un farolero. Otro paso importante lo dio Mario Gallo. En 1908 realizó El fusilamiento de Dorrego, el primer film de ficción argentino. Lejos de quedarse ahí, el director fundó una de las primeras compañías, Estudio Cinematográfico Mario Gallo. Pero el salto evolutivo sucedió gracias a Nobleza Gaucha, de 1915. Dirigida por Humberto Cairo, Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera, fue una ambiciosa superproducción que potenciaba la identidad nacional y al mismo tiempo hablaba de la explotación a los trabajadores del campo. Así también se transformó en el primer gran exponente del cine de denuncia. El éxito comercial de Nobleza Gaucha significó el gran paso para la creación de una industria cinematográfica nacional. En paralelo, surgieron las primeras salas de cine, construidas como auténticos palacios. Además, llegaron más películas que resultaron innovadoras. En 1917, el dibujante y animador italiano Quirino Cristiani estrenó El Apóstol. Se trataba de una sátira del presidente Hipólito Yrigoyen, que además se convirtió en el primer largometraje animado de la historia. Por su parte, Emilia Saleni fue una de las primeras mujeres tanto delante como detrás de cámara. En 1917 debutó como directora de La Niña del Bosque y continuó mostrando su valía en Paseo Trágico, Delfina, Luchas en Vida y El Pañuelo de Clarita. Un caso peculiar es el de El Sartorio, también conocida como El Satario, de 1907. Aunque los detalles de su realización son poco claros, es el primer film pornográfico del que se tiene registro. En el amanecer del cine argentino también surgieron directores con una visión más marcada, entre los que sobresalió José Agustín Ferreira, apodado El Negro. En films como De Vuelta al Pago y Perdón Viejita, mostró su preocupación por la gente de los estados sociales más bajos, un verdadero precursor del neorrealismo italiano. Ferreira también dirigió Muñequitas porteñas, el primer film sonoro mediante el sistema Vitaphone, pero la primera película sonora de Argentina fue Tango, de 1933, dirigida por Luis Moglia Bart. Con la llegada del sonido, el cine argentino se consolidó como entretenimiento de masas. Fueron fundados estudios que serían decisivos, empezando por Argentina Sonofilm, Lumitón, San Miguel y Baires. Apostaron a films de géneros populares como comedia, drama y policial, pero con un sello autóctono. A la manera de Hollywood y de países europeos, la flamante industria contaba con un star system de actores y actrices que venían del teatro, la radio y la música. Había nacido la época de oro.
Dentro de ese esquema pudieron desarrollarse muchos directores que, más allá de cumplir con cualquier encargo, lograban plasmar una mirada propia. La cantidad de notables cineastas es abundante, pero vale detenerse en los más representativos. Leopoldo Torres Ríos había comenzado en la época muda y se consagró con Pelota de trapo, sobre el ascenso de un futbolista. Por su parte, Luis Zaslavsky triunfó con La fuga, de 1937. Manuel Romero hizo comedias como Los muchachos de antes no usaban gomina, pero también policiales del calibre de Morir en su ley. En Una luz en la ventana presentó el primer largometraje argentino de terror y con una figura que quedaría asociada al género, Narciso Ibáñez Menta. Uno de los directores más audaces fue Carlos Hugo Christensen. Se destacó especialmente con policiales y thrillers, como La muerte camina en la lluvia, Si muero antes de despertar y No abras nunca esa puerta. No menos importante fue El ángel desnudo, la primera película argentina con un desnudo. Un caso inusual fue el de Hugo Fregonese. En largometrajes como Apenas un delincuente, demostró su capacidad para contar historias con buen pulso, lo que le permitió llegar a Hollywood. Allí realizó policiales y westerns y sería admirado por Martin Scorsese. Uno de los cineastas más personales de esa camada fue Mario Soffici. En Prisioneros de la Tierra, sobre la situación de trabajadores de un yerbatal, demostró su postura como cineasta social, pero también hizo comedias, dramas, policiales y hasta terror con El extraño caso del hombre y la bestia, donde adaptó la novela del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Pero su película más recordada fue La cabalgata del circo. En este film, acerca de artistas itinerantes, tiene un papel secundario la ascendente Eva Duarte. Soffici le dio un papel protagónico en La pródiga, pero ella dejaría la carrera cuando se casó con el futuro presidente Juan Domingo Perón. Pasaría a ser conocida como Eva Perón y su imponente figura dio pie a numerosos biopics y al musical británico Evita, llevado al cine con el protagónico de Madonna. El vínculo de Perón con el cine no terminó ahí. Durante su gobierno se aprobó la Ley de Cine, que incrementó la producción de películas cuando la industria tambaleó ante la falta de película virgen proveniente de Estados Unidos, un ajuste de cuentas por la neutralidad de Argentina en la Segunda Guerra Mundial. Durante la época de oro también hubo otras iniciativas perdurables. En 1942 surgió la Asociación de Cronistas Cinematográficos, que un año después creó los Premios Cóndor de Plata para reconocer las producciones nacionales. Por su parte, en 1954 tuvo lugar la primera edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Pero a mediados de los 50 el cine se vio afectado por el derrocamiento de Perón en la Revolución Libertadora. Los estudios entraron en crisis y varios debieron cerrar. También hubo persecuciones a artistas ligados al peronismo. A pesar de aquel duro contexto, emergieron talentos que levantaron la industria. Fernando Ayala y Héctor Olivera fundaron Aries Cinematográfica, que tuvo su bautismo con El Jefe, de 1958, sobre un grupo de ladrones. Dirigida por Ayala, esta película potenció a nuevos actores y contó con una de las primeras bandas sonoras de Lalo Schifrin, quien triunfaría más adelante en Hollywood. Pero como en otras partes del mundo, los cambios del cine argentino sucedieron fuera de los estudios. Emergió una camada de cineastas cultos, formados en cineclubes y deseosos de contar historias urbanas. Así nació la generación del 60. Uno de aquellos directores más representativos fue Leopoldo Torre Nilsson. Hijo de Leopoldo Torres Ríos, se formó en la época de oro, pero construyó una obra influida por Michelangelo Antonioni. La Casa del Ángel y Fin de Fiesta son dos muestras de su capacidad. Por su parte, Manuel Antín adaptó a Julio Cortázar en Circe y La cifra impar. Años después, fundaría la Universidad del Cine. En tanto, Hugo Santiago asombró con Invasión, de 1959, con guión de Borges y de Adolfo Bioy Casares. David José Con plasmó las vivencias de la juventud en Tres veces Ana y Breve cielo. Rodolfo Kuhn dirigió, entre otras, Los jóvenes viejos y Pajarito Gómez, una parodia de los ídolos musicales. La sátira también fue herramienta de Simón Feldman en El Negoción, aunque se consagró con Los de la Mesa 10. De aquella generación pocos lograrían el alcance de Leonardo Fabio. Comenzó actuando y debutó detrás de cámara con Crónica de un niño solo. De ahí en más, conformó una obra personal respetada en todo el mundo. Otro de los nombres fuertes de la generación del 60 fue José Martínez Suárez. Al igual que Torre Nilsson, se había formado en los estudios, aunque su estilo era diferente, más cercano a la mordacidad británica. Su ópera prima fue El Crack, acerca de los oscuros negocios del fútbol. Luego dirigió Dar la cara, Los chantas, Los muchachos de antes no usaban arsénico y Noches sin lunas ni soles. También fue presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata entre 2008 y 2018. El cine argentino nunca se limitó a Buenos Aires. En la provincia de Santa Fe, Fernando Birri estrenó Los inundados, con un tono neorrealista, y fue pilar de la Escuela Documental de Santa Fe. También en los 60 hubo directores fuera de esos cánones. Emilio Vieira se especializó en producciones de género con destino de culto, como Extraña invasión, La venganza del sexo y Sangre
de vírgenes. El actor y productor Armando Bo dirigió películas con su musa y socia Isabel Sarli. El primer film del dúo fue El trueno entre las hojas y le siguieron comedias y dramas eróticos que convirtieron a Sarli en un ícono. Por el lado del cine más contestatario, cobró notoriedad Fernando Pino Solanas. Junto a Octavio Getino realizó La hora de los hornos. También en los 60 surgió el primer organismo dedicado al cine, el Instituto Nacional de Cinematografía, que daría pie al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el ente de fomento y regulación de la actividad cinematográfica en Argentina. A comienzos de los 70, el cine argentino cobró una fuerte notoriedad internacional gracias a La tregua, de Sergio Renán. Basada en la novela de Mario Benedetti sobre un amor prohibido, resultó la primera producción argentina en ser nominada al Oscar como mejor película extranjera. Perdió contra Amarcord, de Federico Fellini, pero sentó un precedente. La suerte del cine argentino y de toda la Argentina cambió el 26 de marzo de 1976 con el golpe de Estado que instauró el proceso de reorganización nacional. Empezó una de las épocas más lúgubres del país, ahora dominado por la Junta Militar. Los delitos de lesa humanidad se volvieron constantes y hasta tuvo lugar una guerra contra Gran Bretaña por las Islas Malvinas. Por el lado del cine, la censura fue implacable y muchos artistas fueron perseguidos y debieron exiliarse, pero algunos tuvieron el peor destino. El director Raimundo Gleiser fue uno de los miles de desaparecidos. Mientras tanto, se estrenaron producciones que glorificaban los valores familiares y las Fuerzas Armadas. Pero en ese contexto oscuro, un director encontró la manera de expresar, a través de historias policiales, los miedos y las angustias de la época. Adolfo Aristarain realizó films de la talla de La parte del león, Tiempo de revancha y Los últimos días de la víctima. Argentina mejoró en diciembre de 1983, cuando volvió la democracia. El cine también respiró aires renovados y pronto hubo varias vertientes, desde las propuestas para toda la familia hasta las comedias picarescas. También proliferaron los policiales y las comedias, donde sobresalió Esperando la carroza. En tanto, María Luisa Bemberg dirigió Camila, un drama romántico de época que logró una nominación al Oscar. Pero el cine de la democracia no olvidaba la dictadura y lo plasmó en numerosos films. El más famoso fue La historia oficial, dirigido por Luis Puenzo. Tuvo un gran reconocimiento mundial y ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Fue la primera vez que la estatuilla iba no solo a una producción argentina, sino latinoamericana. Entre fines de los 80 y principios de los 90 aparecieron directores como Eliseo Subiela, responsable de Hombre mirando al sudeste. Sin embargo, como había sucedido en los 60, los 90 fue escenario de una renovación por parte de los jóvenes formados en escuelas de cine, que rodaban con pocos recursos. Uno de sus primeros fue Martín Reichman, director de Rapado de 1991. Unos años después llegaron exponentes que moldearon el llamado nuevo cine argentino. Israel Adrián Caetano y Bruno Stagnaro realizaron Pizza Birra y Faso. Pablo Trapero hizo lo propio con Mundo Grúa. Lucrecia Martel cautivó con La Ciénaga, donde dio muestras de una sensibilidad europea que la volvería una favorita de los festivales. Sin embargo, ninguno fue tan independiente como Raúl Perrone, responsable de Labios de Churrasco y Graciadió, entre otras. La efervescencia del nuevo cine argentino también dio pie a la creación del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, conocido como Bafisi. También, entre finales de los 90 y principios de los 2000, hubo películas argentinas de género. Fernando Spinner estrenó La Sonámbula. Uno de los guionistas de ese film era Fabián Bielinski, que sorprendió con 9 reinas, que tuvo una remake hollywoodense, Criminal. Damián Cifrón debutó con El fondo del mar y se consagró con su tercer film, Relatos salvajes. Por el lado de la independencia absoluta, el colectivo Farsa Producciones asombró con Plaga Zombie, que originó una movida de películas de terror y fantasía de bajo presupuesto. Un párrafo aparte merece Juan José Campanella. Fue alumno de Martínez Suárez y terminó de formarse en los Estados Unidos. Allí realizó sus primeros largometrajes, pero regresó para dirigir una serie de películas consagratorias, empezando por El mismo amor, la misma lluvia. Con El secreto de sus ojos no solo consiguió suceso en la taquilla, sino el Oscar a la mejor película extranjera. En el siglo XXI continuaron apareciendo más profesionales del cine y más películas. Como en otras épocas, las propuestas de corte industrial conviven con los films de mediano o bajo presupuesto, que primero suelen tener un recorrido por los festivales. Estas nuevas generaciones hacen su propio camino, pero no ignoran a los grandes maestros de décadas atrás. Desde sus inicios, el cine argentino fue pionero en géneros y técnicas. Pudo crecer gracias a diferentes compañías, cineastas y corrientes, y más allá de los vaivenes históricos, siempre logra salir adelante.
Una buena fotografía en tus proyectos te ayudará a conseguir nuevos clientes, ganar dinero en el mundo audiovisual y hasta generar miles o millones de visitas en tus videos. Hay ciertas herramientas que están disponibles en cualquier cámara y la mayoría de los creadores audiovisuales ni siquiera las toman en cuenta. En este curso de fotografía y cámara para cine voy a mostrarte cuáles son estas herramientas indispensables antes de grabar cualquier material, cómo puedes aprovecharlas para que tus historias resalten del resto y para terminar vamos a ver cómo estos trucos son utilizados por profesionales de la industria cinematográfica en grandes películas alrededor del mundo. Este es un curso muy simple para cualquier nivel de experiencia que ya ayudó a miles de creadores en todo el mundo a impresionar a sus clientes con sus trabajos. Si te interesa mejorar la calidad de tus proyectos, hacer crecer tu audiencia o vivir de esta profesión, no dudes en hacer clic ahí abajo y acceder ahora mismo al curso de fotografía y cámara para cine de Zedfilms en formacionzedfilms.com.